Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia. De 5 días arrancamos un nuevo espacio de Zona Agro. Por supuesto, como siempre, trayéndoles la información de primera mano de la que acontece a nivel país, a nivel regional, inclusive, ¿por qué no? A nivel mundial, en el sector primario, el sector productivo y el ámbito rural, por sobre todas las cosas, destacando las principales informaciones, siempre con invitados de primer nivel para todos ustedes, como se merecen y como corresponde, tratando de brindarles esos datos útiles que pueden serle también de suma eficacia en el área donde usted hoy se esté desempeñando. Y en este día queremos hablar de algo interesante e importante, como es plantar en agenda este tema. Hablamos de las mujeres rurales propiamente y la agricultura familiar, esta brecha de género, esta brecha estructural que todavía se sigue dando con la mujer en el país, en la región y en el mundo inclusive, y todos nosotros tenemos ese compromiso y esa responsabilidad, no solamente de visibilizar esta problemática, sino también de ir mermando, ir rompiendo ciertos tabúes y por supuesto ir dando más herramientas y oportunidades a todas las mujeres en todos los ámbitos que correspondan a nivel país. En esta tarde la oficial de género de la FAO para América Latina y el Caribe, Claudia Brito, con nosotros. Claudia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola David, buenas tardes y un saludo cordial a tu audiencia de Sonagro. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Excelente, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Queremos conocer un poco de ese trabajo y esa experiencia que llevas adelante actualmente en torno a ese combate para visibilizar o posicionar, mejor dicho, el rol de la mujer en muchos sectores de la economía, la sociedad y la cultura misma. Pero en este caso hablamos de las mujeres rurales porque son, digamos, las que tienen mayores obstáculos al momento de atravesar, de conseguir un mejor estilo de vida, al poder posicionarse inclusive, y es donde queremos conocer un poco de tu experiencia partiendo de ahí. Mira David, desde la FAO, en la organización para la cual trabajo, Bueno, estamos con pequeños problemas técnicos, hacemos una brevísima. Seguimos compartiendo mucho más aquí en este espacio de Zona Agro. No se desprenda que a la vuelta seguimos compartiendo mucho más. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Que nuestros soldados tenían una valía sin precedentes. Que el espíritu de lucha viene insertado en nuestra piel. No son mitos, es tangible. Mucho más que un sentimiento en el pecho. Lo vemos en los que siguen creciendo y creyendo en el país. Hace 40 años también lo sentimos, porque estamos hechos de talento paraguayo, porque nuestra gente es grande.
Banco Continental, 40 años inspirados en la grandeza paraguaya. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. We go, come on. They can see us coming from a mile away. They wanna see us, wanna be us. Now we don't play like this. Do it like this. Do it like this. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomera Outlet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomera Automotores. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros. Bien, estamos ya de vuelta en bloque más de este espacio de Zona Agro, compartiendo en vivo e en directo con Claudia Brito, oficial de género de la FAO para América Latina y el Caribe, hablando un poco de este tema tan importante que debemos plantarlo en la agenda, como ya lo decía en el bloque anterior. Hablamos de las mujeres rurales y la agricultura familiar, esta relevancia de poder debatir sobre esta brecha de género que se genera a nivel país y a nivel regional. Ahora pedimos al equipo técnico que muteen el sonido que está ingresando porque se crea una reverberancia al aire actualmente. Y vamos contigo, Claudia, que ya nos comentabas que estás con problemas técnicos de internet. Esto se entiende porque nos pasa todo el tiempo también aquí en Paraguay, pero así es que vamos a tratar de solucionarlo y conversar de la mejor manera posible. Claudia, queríamos conocer un poco de esa experiencia que tenés en tu profesión en torno al trabajo para visibilizar esta realidad que lastimosamente atañe a muchas mujeres a nivel regional. Muchas gracias, David. Nuevamente saludo a todo el que está viendo en este momento Zona Agro y agradecida por la posibilidad de conversar con ustedes el día de hoy sobre un tema que para la FAO es fundamental, que está al centro de los derechos humanos y que está al centro del mandato de la organización, de colaboración con los gobiernos y un compromiso importante de nuestra agenda, y es los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres rurales.
Nosotros hemos visto, David, en estos últimos 2 años una profundización de brechas de género que siguen dificultando el empoderamiento de estas mujeres en toda su diversidad y en toda nuestra América Latina. Y bueno, pues en Paraguay tengo información de primera mano porque además de conocer el mundo rural de tu país, he tenido la oportunidad de poder compartir mano a mano con las mujeres en Paraguay, en diferentes provincias. Así es que efectivamente estamos ante una situación pandémica que ha venido a exacerbar una serie de brechas, específicamente brechas de pobreza, brechas de inseguridad alimentaria y nutricional y otras brechas que ya existían y que además, David, se entraman. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos una mujer que además es una mujer indígena, que además es una mujer que vive en el campo y que además es una mujer que tiene una triple o cuádruple carga de trabajo cotidianamente, estamos hablando de brechas entramadas, de brechas estructurales que afectan a esas mujeres que están en condición de pobreza y también en condición de inseguridad alimentaria y nutricional, pues conocemos muy bien la relación que existe entre la pobreza y la inseguridad alimentaria. Entonces, está súper claro. Recientemente la CEPAL, nuestros colegas de nuestra agencia de Naciones Unidas que ve todo el tema económico para América Latina, lanzó su panorama social y en este panorama sigue estando claro que en medio de la pandemia, quienes más están afectadas por la pobreza extrema son las mujeres en edad activa, las mujeres que están en las áreas rurales, las mujeres indígenas y la población indígena y afrodescendiente en general, niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto, hay una gravedad de la situación de cuidado de las personas en nuestra región. Estamos ante una región en donde los sistemas de cuidado, todas las personas merecemos ser cuidadas en algún momento de nuestras vidas, hombres, mujeres, niños, niñas, y los sistemas de protección social que además de dejar con un acceso limitado en el mundo de lo rural, de existir con un acceso limitado en el mundo de lo rural, también hemos visto cómo la pandemia ha venido a exacerbar esa cantidad de trabajo que realizan las mujeres de cuidado en nuestra América Latina. Así que efectivamente, David, estamos hoy desde la FAO abogando por esta agenda con acciones muy concretas y acompañando a los gobiernos, acompañando a las mujeres desde su vocería, desde sus liderazgos, desde todas las capacidades y las destrezas que estas mujeres tienen, que además muchas de ellas, y yo quiero recalcar esto de manera importante, en una crisis climática como la que tenemos en este momento en el mundo, son cuidadoras del medio ambiente y siguen estando en sus comunidades haciendo un activismo y ejerciendo un liderazgo para la mejora de la situación de sus familias y de sus comunidades. Es así, Caterina. Además tenemos que mencionar, Claudia, de que, bueno, lastimosamente en medio de la pandemia, la pobreza y los índices de pobreza extrema se han acentuado y transversalmente a todos los sectores de la economía, la mujer rural, también la mujer en varios ámbitos se ha visto afectada y las condiciones donde este tabú en términos de que la mujer tiene que trabajar dentro del hogar, criar a los hijos, hacerse cargo de muchas tareas, ser multifacética, digo bien, lo expreso de mejor manera, esto viene a recaer, a acentuar esta problemática que estamos atravesando actualmente, ¿no? Por supuesto, David. Mira, para que tengas una idea, además de las cifras de pobreza y de la información que ya he entregado, hay una serie de situaciones que siguen precarizando las condiciones de las mujeres. Y en específico quiero señalar la brecha sobre el empleo, ¿no? Sobre el empleo decente, la brecha laboral. La pandemia también ha venido a exacerbar esto y dice una relación con el propio trabajo no remunerado de las mujeres y la carga de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos en América Latina hoy día información de que más o menos las mujeres están disponiendo de tiempo de trabajo no remunerado en sus hogares en una proporción mucho mayor que los hombres. Esto las encuestas de uso de tiempo están ahí como una muestra de ello. Paraguay ya hizo su encuesta de uso de tiempo y los datos también están disponibles, pero hay un dato que es contundente en América Latina y es que el 56,9% de las mujeres latinas
y el 54,3% de las mujeres caribeñas que trabajan en sectores como la producción y comercialización de alimentos, el turismo, los servicios domésticos, han tenido un impacto negativo en términos del empleo y los ingresos, y esos sectores, debido a que esos sectores han sido particularmente afectados durante la pandemia. Esto es sumamente importante entender, porque si tú observas la situación de pobreza, le sumas la falta de tiempo y la precarización del empleo, entonces estamos ante un círculo vicioso que cada vez más sigue profundizando la situación de pobreza de las mujeres, sobre todo de las mujeres en el campo, ¿no? De las mujeres rurales. Y por supuesto, David, esto se suma a una región en donde ya nosotros teníamos evidencia en el 2018, para que tengas una idea, el 8,4% de las mujeres en nuestra región experimentaron inseguridad alimentaria severa, en comparación con un 6,9% de los hombres. Estos datos son importantes, porque así la audiencia puede entender la magnitud de la problemática de lo que estamos hablando. Pero adicionalmente al tema de inseguridad alimentaria, o lo que se conoce como hambre, una de las formas de inseguridad alimentaria, está también la problemática de la obesidad, ¿no? Que en nuestra región y en Paraguay sabemos que es sumamente importante. Para 19 países que teníamos datos del 2018, la prevalencia de obesidad entre las mujeres superaba en al menos 10 puntos porcentuales la de los hombres. Observa estas cifras, o sea, son cifras drásticas. La malnutrición en todas sus formas, ¿verdad? Sigue afectando más a las mujeres, pero además también, por supuesto, la pobreza. Y es ese vínculo entre esas dos cosas, de lo que desde la FAO, con las políticas públicas, los marcos normativos, el trabajo que estamos realizando con los gobiernos, con las organizaciones, queremos ir quebrando, ¿no? Esa simbiosis que hace la pobreza con la inseguridad alimentaria y nutricional, que es el mandato de la agencia, ¿no? Así es que efectivamente, para que tengas una idea también en tema de cifras, actualmente dentro de una de estas brechas importantes que tenemos son las tareas de cuidado de los niños y las niñas. Como hemos visto durante la pandemia, ha venido exacerbándose porque los niños y las niñas dejaron de ir a las escuelas y estuvieron necesitando de cuidado dentro de los hogares. Hoy día, quienes tienen a su cargo el 76,2% de todas las horas de trabajo, David, de cuidado no remunerado en la región son las mujeres. Esto es un dato de unas mujeres del año 2020, o sea, una estadística muy reciente que se recogió precisamente a partir de la pandemia. Entonces, efectivamente, tenemos una situación bastante precaria en este momento para las mujeres de la región, ¿no? Y por supuesto, esto condice de una relación también con el tema que también nos compete a nosotros el día de hoy, que es el tema de la situación de la mujer en la agricultura familiar, ¿no? Es así, categóricamente, Claudia, que tenemos que visibilizar como país, como región, como mundo inclusive, porque mientras más visibilicemos bien esta problemática, más rápido vamos a llegar a las soluciones, a romper todos estos tabúes que transversalmente, sea una mujer del ámbito rural o del ámbito urbano, necesita instrumentos y herramientas o mayores beneficios inclusive para poder ejercer esos multiroles, porque son multifacetas, obviamente, la que ejerce la mujer en todos estos ámbitos. Y cuando hablamos del ámbito rural, sea en la ganadería, en la agricultura, en la siembra de cualquier tipo de cultivo, vemos también una incidencia mucho más por debajo de lo que sucede en el hombre. Vi algunos datos también agradeciendo al equipo de la FAO Paraguay que nos acerca toda la información para estar bien en línea con lo que tenemos que compartir en esta tarde, donde decía que la mujer en promedio trabaja 1 o 2 hectáreas nada más, cuando el hombre tiene de 2 a 20 hectáreas bajo su mando, digamos, o bajo su trabajo. Y esto también habla de un tipo de discriminación, un tipo de brecha que tenemos que ir mermando paulatinamente, ¿no? Correcto, David. Mira, para darle un contexto a nuestra audiencia el día de hoy, nosotros los datos que manejamos desde la FAO, que como ustedes saben son datos que vienen de los censos agropecuarios, y bueno, y haciendo la salvedad también de que nuestra región tiene todavía muchas
muchos desafíos en relación con los censos agropecuarios y que se reflejan también en estas estadísticas. Yo quiero también ser enfática en esto, pero la información que desde la FAO manejamos en una plataforma global que tenemos de información sobre el tema de tierras, en América Latina, la tierra en manos de las mujeres oscila entre un 7,8% en el caso de Guatemala, por ejemplo, y un 32,2% en el caso de México. Imagínate, si bien el 23%, entre un 23% y un 30% de las unidades de producción agropecuaria, de las famosas UPAs, que también se les suele llamar de manera más técnica, son encabezadas por mujeres, las superficies que estas UPAs representan están entre un 7% y un 23%. Así es que ahí vemos, ¿verdad?, la relación entre la falta de tierra, la dificultad para el acceso a la tierra por las mujeres. Ese es uno de los primeros aspectos que quiero remarcar acá, porque efectivamente, cuando una mujer no tiene tierra, David y querida audiencia, esa mujer, el activo tierra en el campo es fundamental porque de él dependen otros servicios y activos también no tangibles que las mujeres pueden tener acceso a recursos naturales como el agua, por ejemplo. La única manera en la que una mujer tiene agua para regar su tierra es si tiene tierra, si ella es la dueña de su tierra. Entonces, además, ¿cómo podría recibir asistencia técnica? Por ejemplo, una de las trabas también es el no tener tierra o financiación o un seguro, de un seguro agrícola. Entonces, es fundamental la tierra. La tierra es uno de los temas en donde nosotros tenemos un trabajo recientemente hecho, también, David, en términos de conocer cuáles son los principales desafíos que tiene América Latina en marcos legales, ¿no? Y ahí queda claro que hay marcos legales muy claros en nuestra región, pero que sin embargo seguimos con falencias muy específicas en términos de leyes de familia, las leyes patrimoniales o también, por ejemplo, la misma problemática de que el tener solo la tierra sin tener la posibilidad de echar a andar un emprendimiento en relación con esa tierra y el apoyo que deben dar los sistemas de protección social en nuestros países es fundamental, ¿no? Brechas entramadas, nudos estructurales, como lo que nosotros hemos mencionado aquí, requieren de acciones también estructurales, ¿no? Y allí es fundamental echar a andar sistemas de protección social que acompañen de una manera más amplia la situación de empoderamiento y el empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Así es que la tierra es importante, pero también es importante todo lo que tiene que ver con el bienestar social y los programas que se ponen en marcha para poder lograr también entregar ese piso de protección social que necesitan las mujeres para quebrar estas brechas, ¿no? Es así categóricamente, Claudia, y sumamos esto a las políticas en mayor medida para que ese derecho de la mujer, tanto a nivel económico, social, cultural y todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia misma paraguaya, pueda ser mayormente posicionado y visibilizado. Repito, es demasiado importante visibilizar la situación de las mujeres en el ámbito rural. Otro tema no menor que me parece también relevante poder destacarlo actualmente tiene que ver con la violencia que se ha desatado en este tiempo de pandemia. Si bien decías que a raíz de la pandemia, el trabajo doméstico de la mujer o todas esas tareas que desempeña en el hogar con el cuidado de los niños, también lastimosamente ha desatado una ola de violencia intrafamiliar. Y tengo datos que me imagino que vos también los tenés a manos, que son datos catastróficos, datos que realmente dejan mucho que desear, y esto debería de instar también al gobierno y a todas las autoridades a poner manos a la obra, el sector privado también, ¿por qué no? A dar una mano, dotar de herramientas, canales, cualquier tipo de metodología que pueda ayudar a las mujeres en situación de vulnerabilidad en cuanto a la violencia familiar. Justamente comparto este breve dato nada más de la ONU Mujeres, donde dice que solamente durante el año 2020 en nuestra región aproximadamente 19.2 de mujeres y niñas fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de su compañero íntimo. Es un dato realmente hasta perturbador, digamos, y tenemos que visibilizar y hablar de este tema constantemente, porque mientras menos lo hablemos, el problema se hace mucho más grande. Tenemos que hablarlo, debatirlo y dejarlo como una tarea pendiente categóricamente. Efectivamente, David.
Desde la FAO estamos haciendo también esfuerzos importantes con otras agencias del propio sistema de Naciones Unidas, como ONU Mujeres, que trabaja directamente el tema de violencia también en los países. Efectivamente, nosotros tenemos una problemática de violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar en la región que es dramática, ¿no? Y allí es fundamental entender también que en el mundo rural las mujeres tienen un menor acceso a los servicios de prevención y atención de violencia. Y hacia ahí va mi mensaje, David, hacia que los gobiernos puedan seguir poniendo en marcha acciones, porque sabemos que hay importantes avances en materia de prevención de violencia en nuestra región y que hay esfuerzos importantes que se están realizando en este momento, pero necesitamos que esos esfuerzos lleguen al mundo rural, lleguen a la ruralidad, que las mujeres que tienen dificultades para desplazarse puedan ir y ser atendidas en sus localidades, ¿verdad? O sea, la violencia siendo un flagelo que nos ataca desde diferentes frentes, sobre todo la violencia contra la mujer y la niña en nuestra región, es fundamental que podamos hacer una mirada más comprensiva de la situación de las mujeres y las niñas en el campo. No es lo mismo atender violencia en las ciudades que atender violencia en el campo. Es la misma violencia, es la misma crudeza de la violencia, pero las mujeres, hay una diferencia, y es que las mujeres tienen un menor acceso a los servicios, ¿no? que se ofrecen. Entonces, y a la atención en violencia. Esto es fundamental pensar también en la política pública en ese sentido y pensar también que además de la violencia física, David, tenemos la violencia psicológica y también la violencia económica y patrimonial. La tierra es uno de los aspectos en donde vemos muchos casos relacionados con violencia patrimonial, mujeres que son despojadas de sus tierras, de sus pequeños emprendimientos agropecuarios. Sí, tenemos que atender también la violencia económica y patrimonial porque dice de una relación estrecha con los demás tipos de violencia, ¿no? Si una mujer depende económicamente de su pareja, por ejemplo, que le violenta, es mucho más difícil salir de ese círculo de violencia si la mujer no tiene la posibilidad de empoderarse, sobre todo en el ámbito económico. Entonces, es fundamental. Ahí volvemos al punto de la política pública, ¿no? ¿Cómo interlocuta la política pública para atender varias dimensiones de la situación de las mujeres a la par, ¿no? El tema de violencia, el tema de empoderamiento económico están en el centro de las políticas, por ejemplo, del sector agropecuario, en el centro y de la agricultura familiar, ¿no? Que es el tema que nos compete acá, pero también las políticas y los programas de protección social. Por ejemplo, ustedes en Paraguay están desarrollando acciones y programas que son de punteros, como por ejemplo el proyecto Proeza, que atienden no solamente mujeres rurales, sino también indígenas, que tienen una atención específica a estas poblaciones. Y para nosotros es fundamental también que estos mismos proyectos, estas grandes iniciativas, también contemplen acciones que vayan en pos de ir erradicando la violencia, ¿no? Es un compromiso de todas y de todos, es un compromiso político, personal, técnico, a todos los niveles, ¿no? Cierto. Y pronto, David, comenzamos los 16 días de activismo por la no violencia contra las mujeres. Como tú sabes, cada 25 de noviembre se conmemora, de hecho, la muerte de las hermanas Mirabal, compatriotas mías, 3 mujeres muertas a mano de la tiranía trujillista, en un acto de violencia horroroso contra las mujeres, 3 feminicidios horrorosos. Y el 25 de noviembre precisamente se conmemora también la muerte de estas 3 mujeres y toma de allí el nombre de este día, ¿no? En el sistema de Naciones Unidas, precisamente por estos 3 trágicos feminicidios, ¿no? Es así, definitivamente, Claudia, tenemos un gran desafío todos como ciudadanía misma, ese compromiso de mostrar esta problemática, de buscar soluciones en conjunto y poder llegar a ver resultados tangibles realmente, porque hablar es simplemente el primer paso, luego crear conciencia y luego buscar una solución que sea realmente efectiva para las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Hablamos del ámbito económico, las mujeres en el mundo rural y en el mundo urbano que necesitan herramientas, mucho más apoyo y mucho más acompañamiento
acompañamiento en su día a día. Claudia, lastimosamente por cuestiones de tiempo tengo varias preguntas que dejarlas en el tintero, pero queremos agradecerte por este espacio, por este tiempo que nos brindaste en esta charla muy amena, esta entrevista, conocer esta problemática, visibilizarla, repito una vez más porque es importantísimo poner en vitrina sobre la mesa este tema en la agenda, debatirlo constantemente, difundir esta información y que la gente empiece a crear su propia postura y crear conciencia también al respecto de todo esto y muchos otros desafíos que tenemos por delante como sociedad. Agradecerte por tu tiempo, desearte muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos haga la última entrevista. Por supuesto, David, así será. Ojalá y tengamos un tiempo para poder conversar un poco más sobre la Ley de Mujeres Rurales Paraguaya, una ley puntera en América Latina. Es así. Gracias, Claudia. Será hasta una próxima ocasión. Un gusto. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bien, así la teníamos en vivo, en directo a Claudia Brito, oficial de género de la FAO para América Latina y el Caribe. Hablando de esto, un tema sumamente amplio, nosotros tratamos de resumirlo, de difundir a grandes rasgos cuáles son los puntos que se llevan adelante en torno a las mujeres rurales y la agricultura familiar y todos los desafíos que tenemos como sociedad misma para dotar de mayores herramientas y soluciones a una problemática que a todos nos atañe. Pero bueno, con esto llegamos al final. Lastimosamente tenemos que despedirnos. Será hasta mañana con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao, chao.